Buenos días, me llamo Daniela Lara Bautista, soy estudiante de Nutrición y Dietética del séptimo semestre y vengo a presentar mi anteproyecto como posible tesis de grado. El título es el efecto de la dieta sobre el rendimiento físico de sujetos sanos no entrenados, crónicamente aclimatados de edades entre 18 y 25 años, viviendo en altitud media. En contenido tenemos, primero va a presentar el contexto, luego el planteamiento del problema de investigación, como tercer punto justificación, objetivos general y específico, preguntas de investigación, marco teórico, estado del arte y finalmente la bibliografía. Como contexto tenemos que dos principales factores que determinan un estilo de vida saludable son la actividad física y el consumo de alimentos saludables, tales como frutas, verduras, cereales integrales, carnes magras y grasas saludables como son las nueces, el aguacate y los aceites de origen vegetal. Y en cuanto a la realización de actividad física, según la OMS, se está recomendado una realización de 150 minutos a la semana, actividad física moderada o 75 minutos en actividad física vigorosa. De tal manera que si hacen la pareja perfecta para llevar un estilo de vida saludable, con este estudio lo que se quiere es averiguar qué tanto la dieta está afectando ese rendimiento físico, tanto de una persona sedentaria como una persona que realiza actividad física frecuentemente. Dicho esto, hay que tener en cuenta varias consideraciones en cuanto a la valoración de la capacidad física cuando se quieren responder a resultados verídicos, lo cual está determinado por varios factores. Esto va relacionado a que el consumo de alimentos es uno de los elementos principales que puede o no afectar la capacidad física aeróbica máxima y submáxima cuando un individuo es expuesto a este tipo de pruebas. Entonces, los factores que hay que tener en cuenta en este momento sería la proporción de macronutrientes, ya que a veces existe una mayor proporción de algún macronutriente que puede o no afectar la capacidad aeróbica máxima o submáxima cuando un sujeto está expuesto a este tipo de pruebas. También hay que tener en cuenta el efecto del tiempo previo a la realización de la prueba, ya que en ese tiempo previamente puede haber o no un consumo de alimentos que puede estar o no afectando los resultados que se obtienen en la prueba de consumo máximo de oxígeno. Y finalmente se evalúan algunas ayudas ergogénicas tales como cafeína, aminoácidos de cadena ramificada o creatina que pueden afectar el rendimiento físico de una persona. Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, se tiene el planteamiento del problema de investigación, que va a ser cuál es el efecto que tienen los diferentes patrones alimentarios en sujetos sanos no entrenados sobre su capacidad física aeróbica máxima y submáxima. En cuanto a la justificación, tenemos que el problema de investigación se ve enfocado en determinar el efecto que tiene el consumo de alimentos en los cambios fisiológicos del organismo, de tal forma que a nivel poblacional este estudio es importante ya que se pueden establecer puntos de referencia sobre los diferentes tipos de dieta apropiados para mantener un buen rendimiento físico y mantener un buen estado de salud a nivel cardiovascular. El establecimiento de estos puntos de referencia es de gran importancia, ya que una vez identificadas las dietas asociadas, las personas pueden adoptarlas en su estilo de vida y así pueden seguir un programa de ejercicio físico. Por lo tanto, esto basado en lo que se realiza en el semillero de investigación sería la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles a través de estos puntos de referencia. Es un proyecto de gran impacto ya que al abarcar una población sedentaria o ligeramente entrenada, se puede también establecer un valor de referencia en cuanto al rendimiento físico de deportistas y así poder determinar las variables que más impacto tienen sobre la capacidad aeróbica de un individuo, con el fin de establecer
cuáles variables son aquellas que presentan mayor influencia sobre la misma. Este proyecto no requiere de muchos recursos para poderse llevar a cabo, debido a que la mayoría de variables ya han sido establecidas con anterioridad sobre otro proyecto que actualmente se está realizando, que es el TEST 2340, de tal modo que por medio de una encuesta de bajo costo se pueden obtener los datos requeridos sin provocar ningún impacto ambiental ni daños físicos y respetando la ética para llevarlo a cabo. El estudio puede ser vulnerable de ser alterado por una variable muy importante y es la subjetividad del individuo entrevistado, ya que generalmente las personas pueden sobreestimar o subestimar los datos que reportan durante la encuesta de consumo de alimentos. En cuanto al objetivo general, tenemos que identificar hábitos alimentarios en personas saludables que no siguen un plan de ejercicio con el fin de evaluar su capacidad física por medio de pruebas máximas y submáximas. En cuanto a objetivos específicos, se tiene caracterizar las diferentes dietas que llevan los sujetos para realizar un enfoque diferencial y una determinación de su capacidad física de acuerdo a las particularidades de cada individuo. Comparar el consumo máximo de oxígeno de los sujetos sanos crónicamente aclimatados en relación con el consumo de alimentos específicos. Categorizar el tipo de actividad física realizada por cada individuo. Valorar el consumo de suplementos, incluidos la cafeína, adicionales a la dieta de los individuos. Y finalmente, determinar el tiempo de consumo de alimentos previo a la realización de las pruebas máximas y submáximas. En preguntas de investigación se tiene: ¿existe una dieta tradicional colombiana que esté asociada con un mejor rendimiento físico? ¿Qué tipo de dieta favorece más a un individuo que realiza actividad física? ¿Qué efecto tiene el tiempo de comida previo a la realización de una prueba aeróbica máxima y submáxima? ¿Existe algún macronutriente que esté involucrado notablemente con la capacidad aeróbica? Y finalmente, ¿qué efecto tiene el consumo de suplementos tales como la cafeína, la creatina o los aminoácidos de cadena ramificada? En marco teórico, tenemos que la valoración de consumo de alimentos cada vez está tomando más auge en el mundo de hoy, debido a que en la actualidad la ingesta alimentaria es uno de los elementos determinantes que más impacto tiene sobre la salud humana. Para personas con un nivel de actividad física considerable, es muy fácil asociar un balance energético equilibrado, pero no se puede asociar este consumo de alimentos frente a su rendimiento físico, además de lo que se menciona en la literatura acerca de ciertos grupos de alimentos que mejoran la capacidad aeróbica de un individuo, de tal manera que mediante la valoración de sujetos sedentarios o ligeramente activos, se puede realizar una asociación directa entre el consumo de alimentos y el rendimiento físico en sesiones de esfuerzo máximo. Por lo tanto, es importante utilizar de manera adecuada encuestas de valoración del consumo, validando primero la fiabilidad de la encuesta para así conocer de manera exacta el aporte de macro y micronutrientes que un individuo en estado normal está consumiendo. La estructuración de una encuesta alimentaria abarca muchos factores que no deben ser olvidados en el momento del cuestionario, tales como factores psicosociales, factores ambientales, disponibilidad y acceso a los alimentos y por último, y como factor más importante, está el tipo de alimentos que deben ser incluidos en la encuesta, teniendo en cuenta la variedad de dietas que en el país se observan y los patrones alimentarios que representan a cada región y a cada individuo. Por otro lado, se debe tener en cuenta que la influencia que tiene cada macronutriente sobre el metabolismo del individuo hace que una persona u otra varíen los resultados y pueden ser distintivos a causa de un consumo en cantidades y porciones distintas de cada grupo de alimentos. Esto basado en preferencias y hábitos alimentarios, siendo como macronutriente principal a ser oxidado para la producción de energía y de tal modo la progresiva mejora del rendimiento físico. Por otro lado, se debe tener en cuenta que el porcentaje de masa grasa impacta de manera directa el consumo máximo de oxígeno y la capacidad cardiovascular. Puede verse afectado por el consumo de alimentos y por lo tanto se ha demostrado que el consumo de una dieta cetogénica contribuye a la disminución de grasa corporal de tal manera que produce un aumento en la capacidad física. En tanto a que una dieta mixta con un balance entre proteínas, grasas y carbohidratos ayuda a mejorar la capacidad de realización de un esfuerzo máximo por parte del individuo y puede soportar estas pruebas por un tiempo prolongado. Y para finalizar, es importante cuestionar a los individuos acerca del consumo de suplementos ergogénicos que contribuyen de manera directa en el consumo de oxígeno máximo
durante la actividad extenuante, especialmente aquellos que contengan como elementos principales en su composición cafeína, citrulina, creatina y aminoácidos. En estado del arte tenemos como definición de ingesta de energía es la cantidad de nutrientes, tanto macronutrientes, proteína, grasa, carbohidratos, que son consumidos durante todo el día por un individuo normal. La capacidad aeróbica se define como la capacidad del organismo para funcionar eficientemente y llevar actividades sostenidas con poco esfuerzo, poca fatiga y con una recuperación rápida. Y finalmente pues tenemos valoración del consumo y una encuesta nutricional que es básicamente un cuestionario que se basa en la cantidad y calidad de alimento consumido. Y el rendimiento físico es solo la capacidad de alcanzar un potencial máximo. Y eso es todo. Muchas gracias.